Saludos a todos. Vamos a iniciar con esta presentación. Aparece en la imagen Agustín de Iturbide con el escudo imperial y la fecha 27 de septiembre de 1821. Estamos aludiendo al día de la consumación de la independencia de México. En este año, en unos días, conmemoramos esos 200 años de inicio. Yo arrancaba mis clases con mis alumnos en bachillerato diciéndoles: tiempos extraordinarios exigen actitudes extraordinarias. Me refiero a que cada uno de nosotros día con día es hacedor de la historia. Con nuestros hechos, querramos o no, conscientes o no, estamos haciendo historia. Y esto es así. Hay quien toma la determinación de que va a hacer historia y sus hechos, sus acciones van encaminadas a eso. Pero hay otras personas, la mayoría, que no son conscientes de que con su actitud también hacen historia. Y ese es el problema. Debemos ser conscientes que somos actores de esa historia. En la imagen tenemos el ejército trigarante. La imagen de la izquierda es el ejército trigarante entrando a la Ciudad de México, encabezado por Agustín de Iturbide, un 27 de septiembre de 1821. Es notable o es de notar que Agustín de Iturbide no trae traje militar, viene de civil. Alguien ondea la bandera trigarante. Hubo distintos diseños de bandera trigarante, no uno solo. Ahí aparece uno de esos diseños, ya con la corona imperial. A la derecha, la imagen que tenemos es de la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México. En la imagen acaba de aparecer Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, que era el nombre completo de Agustín de Iturbide. Posteriormente va a ser emperador. La imagen que sigue es muy importante, es la mayor extensión territorial que alcanzó México. Y esto fue durante el primer imperio, el de Agustín de Iturbide. Además de los territorios actuales que hoy conforman nuestro país, incluía Centroamérica hasta los territorios de Chiriquí y Bocas del Toro en el actual Panamá, por el sur, y los territorios de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y parte de Wyoming, Colorado, Kansas, Oklahoma por el norte. El total era una extensión de 4.925.283 kilómetros cuadrados contra el 1.964.375 que tiene México en la actualidad. Ese fue el tamaño que alcanzó México durante el primer imperio. La historia hay que entenderla como hechos que se conectan, no como hechos aislados. Por lo tanto, tienen explicación, tienen conexiones con distintos acontecimientos. En este caso, yo voy a llamar su atención sobre hechos que pasan en México y al mismo tiempo hechos que están pasando en España porque se conectan, tienen una conexión, tienen inclusive dependencia, sobre todo de un lado hacia el otro. Entonces, empezamos con la lucha por la independencia, va a ser algo kilométrico. La lucha por la independencia de México que dura prácticamente 11 años. En la imagen podemos apreciar todo el periodo y va a iniciar con el grito de independencia el 16 de septiembre de 1810. Ahí inicia la lucha por la independencia y concluye prácticamente 11 años después con la consumación de la independencia, como ya dijimos, el 27 de septiembre.
Este periodo se secciona para poder entenderse mejor y hay una etapa de iniciación que dura muy poco, son unos meses, que está liderada por Hidalgo. Luego, no al terminar esta, sino prácticamente al mismo tiempo está la etapa de organización, en la que su más destacado dirigente fue el cura Morelos, José María Morelos y Pavón. Luego va a venir un periodo en el que prácticamente no hay lucha, sí hay una resistencia y precisamente se llama así etapa de resistencia, en el que algunos alzados van a mantener la lucha en lo que se va a denominar fuertes, que no necesariamente son edificios. En algunos casos estos fuertes, que son obstáculos naturales, son montañas de difícil acceso. Y finalmente va a haber una etapa a la que conocemos como etapa de la consumación de independencia. Al mismo tiempo, si se dan cuenta, en 1808 va a haber algo en España que conocemos como las abdicaciones de Bayona, y es una serie de renuncias al trono entre el rey Carlos IV, su hijo Fernando VII y Napoleón, y el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Entonces es una serie de renuncias, es, como les decía, conocido como abdicaciones de Bayona. Y esto va a tener una trascendencia importante porque a partir de eso Napoleón invade, que ya tenía el plan, invade España. España va a estar sometida y los españoles hablan de la lucha por su independencia a todo este periodo. Son varios años en los que Napoleón mantiene un dominio militar, si no total, sino con un ejército que domina todo, sí domina a España militarmente. Y hay una resistencia de patriotas españoles que están peleando. Sobre todo son personas de pensamiento liberal, entre ellos Francisco Javier Mina, del que vamos a hablar de manera breve posteriormente. Luego viene la consumación de Cádiz, que también es importante en nuestra historia. Hay diputados de América en la elaboración de esta Constitución de Cádiz. Viene el periodo primer periodo, la primera etapa de Fernando VII, ya es reinstalado como rey de España, pero viene algo que conocemos como Revolución de Riego, por el apellido de un militar que se levanta en contra del absolutismo español, y son 3 años, por eso se llama trienio liberal, 3 años en los que se lucha por mantener una constitución, que ya el rey no gobierne de manera absoluta, sino que a partir de una constitución. Y al terminar este trienio, son 3 años prácticamente exactos, el trienio liberal, regresa Fernando VII a gobernar de una manera absoluta en España. Y vemos cómo curiosamente, curioso lo digo muy entrecomillado, el inicio de nuestra independencia está vinculado con estos hechos en España, y la consumación de nuestra independencia también se vincula a un hecho fundamental en España. Estas son las etapas. Puse a José de Iturrigaray, al virrey, y a Francisco Primo de Verdad, porque son en 1808 precursores de lo que va a ser nuestra independencia. Y luego la etapa de iniciación con sus más destacados próceres. Luego la etapa de organización, igual con las personas más destacadas. Vemos en la primera a Miguel Hidalgo, en la segunda a José María Morelos y Pavón. Y en la tercera etapa, en la de resistencia, les decía yo que destaca Francisco Javier Mina. Y en la última etapa, la etapa de consumación, vamos a tener a 3 personajes que son los que más de los que más hemos oído hablar. Ellos son Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y Juan O'Donoghue. Monumentos. Este es una especie de paréntesis. Vemos que
sabemos que ahora Cristóbal Colón ya no está en ese pedestal, ya se está quitando. Esto no es un movimiento mexicano, es un movimiento a nivel mundial. En Estados Unidos se han derribado varias estatuas, derribado, ni siquiera trasladado, sino derribado estatuas de Cristóbal Colón, lo mismo en Colombia y en otros países, varios países, tanto de Colón como de otras personas tratando de reivindicar su historia. Independientemente de esto, yo quise poner esta imagen porque creo, cada uno de ustedes tomará su postura, pero creo que debemos entender la historia de otra manera. El Cristóbal Colón de ahí es un Colón histórico, está desde 1877, me parece, está ahí. Tiene significados artísticos, históricos, y debiera permanecer. Quizá el problema más grave es que pueda ser objeto de vandalismo como cada 12 de octubre. En la siguiente imagen tenemos la etapa de consumación de la independencia. Esta etapa de consumación de la independencia, como les decía, tiene como elemento destacado a Rafael del Riego y Flores, que es el militar que va a encabezar una lucha para que el rey de España ya no gobierne de una manera absoluta, sino a partir de la Constitución de Cádiz. Y hay una negociación como de 3 meses, cuando ya, en esa negociación el rey acepta finalmente, por la fuerza, gobernar mediante la Constitución. Y esto es aprovechado en México. Tenemos aquí estos acontecimientos. Vicente Guerrero y otros pocos insurgentes mantienen la lucha sin una organización real. En el punto 2 dice que el 1 de enero de 1820 el general Rafael Riego se levanta en España en contra del absolutismo. Esto es lo que mencionamos como trienio liberal. En el punto 3 dice que entra en vigor la Constitución de Cádiz en España. Ojo, esto es importante. 4. Es inminente la aplicación de esa Constitución de Cádiz en la Nueva España, es decir, aquí en lo que posteriormente va a ser México, va a entrar. En el punto 5 dice que en mayo de 1820 se da la conspiración de la profesa. También aquí hay que poner atención porque hay varios autores, doctores, algunos de ellos, que sostienen que no hubo tal conspiración de la profesa. Pero, por el otro lado, hay autores, doctores también, maestros, licenciados en historia, que sostienen que sí hubo tal conspiración de la profesa. Les dejo a ustedes que investiguen y tomen posición. Para mí sí hubo conspiración de la profesa. Pero ¿cuál era el contenido, el objeto de la profesa? Pues era que la Constitución de Cádiz no entrara en vigor en México. ¿Por qué? Porque el alto clero, los militares, perderían sus fueros, sus privilegios. La aristocracia mexicana perderían sus privilegios y eso no les convenía. En tanto, si hacían una independencia, dejaban fuera la Constitución de Cádiz y hacían un gobierno muy a su modo. Ese era el contenido de la conspiración de la profesa. Se da el plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 y se publicó en marzo. Luego vienen los tratados de Córdoba que va a firmar Juan O'Donoghue, que no tenía ninguna autorización del rey de España para pactar una independencia, por lo tanto no tenía sentido, pero es parte de lo que se va a desarrollar. En esos tratados de Córdoba se ratifica el plan de Iguala, luego entra el ejército trigarante el 27 de septiembre, se firma el acta de independencia el 28 de septiembre, todo en 1821, y finalmente es instituida la Junta Provisional Gubernativa el 28 de septiembre. Hay que entender que todo esto fue patrocinado, voy a decirlo, que creo que es la palabra más bonita, por Agustín de Iturbide. Aquí tenemos
fotografía del acta de independencia. Esto es lo que dice el acta de independencia, no voy a entrar en detalles. Quiero que veamos las firmas, es difícil leer, pero en esta imagen tenemos todos los nombres. Si ustedes buscan en esta lista, no hay un solo insurgente que haya firmado el acta de independencia. Hay personas, sí, hay algunos que efectivamente participaron en la lucha por la independencia, pero varios de ellos, que aún, muy destacados, que aún están vivos, no firmaron. Y entonces otra vez les dejo otra tarea. ¿Por qué no firmaron? ¿Cuál es la causa de que no hayan firmado? Hasta ahí, de independencia, preparémonos para dentro de unos días conmemorar los 200 años de independencia. Recuerden, 27 de septiembre 2021 en este caso, 200 años de consumación de la independencia de México. Muchas gracias.